Un miércoles sorprendente. Corretean a Justin Trudeau. Casi lo linchan. Definitivamente los ciudadanos están hartos del gobierno de este primer ministro. Más de 10 años al frente del país y lo ha llevado a la ruina. Pierre Poilievre, la oposición de Trudeau, está pidiendo ayuda a Israel, tanto para sacar a Trudeau como para lograr mantenerse en el cargo. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Pero vamos a arrancar rápidamente con este ciudadano. Este ciudadano que increpó por la noche al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para pedirle su dimisión, exigirle que abandone el cargo de primer ministro, porque su gobierno no sirve. En medio de una creciente presión por parte de su propio partido liberal para que deje el Ejecutivo y después de que su principal ministra renunciara de forma tan drástica porque todos están en contra del manejo del presupuesto de Justin Trudeau, no le quedó más remedio que enfrentarse a este tipo de situaciones, las cuales se están repitiendo cada vez más llamativas, por así decirlo. No eres el rey, le has fallado a Canadá, has arruinado a nuestro país. Esto fue lo que le gritaban. No eres el rey, le fallaste a Canadá, arruinaste a nuestro país. Trudeau mostró una sonrisa incómoda, como en todos los eventos en los cuales le hacen las mismas acciones, y al escuchar a este individuo que lo abordó, no le quedó más remedio que subirse, empezar a correr y subirse a su vehículo. No le dirigió ninguna palabra, solo se retiró del lugar con su comitiva, con todos aquellos que tienen que protegerlo para evitar este tipo de situaciones. El primer ministro ha liderado al país durante casi una década. Durante casi una década se ha mantenido bajo el llamado liderazgo de este país. Pero se ha vuelto muy impopular en los últimos años, principalmente debido a la amplia gama de problemas, incluido el alto costo de la vida y la elevada inflación. No existe como tal un mecanismo para que el partido de Trudeau lo obligue a renunciar a corto plazo. Podría renunciar, o su partido podría ser expulsado del poder por un llamado voto de censura en el Parlamento, el mismo voto que recibió hace unos días el primer ministro de Alemania, Olaf Scholz. Esto obviamente va a desencadenar una elección que probablemente favorecería al Partido Conservador. Si su partido sobreviviera, llegara de forma milagrosa a sobrevivir a este voto de censura del Parlamento, lo que parece cada vez más improbable, pues Justin podría optar por permanecer como primer ministro por lo menos hasta que se celebren las elecciones en el país. Si Trudeau renuncia, lo que los analistas políticos consideran un escenario cada vez más probable, los liberales van a necesitar elegir un nuevo primer ministro interino para que tome las riendas de la nación. ¿Quién podría ser? Se estima que sea el nuevo ministro de Finanzas de Trudeau, Dominic LeBlanc. LeBlanc es el exministro de Seguridad Pública, amigo cercano, íntimo de Justin Trudeau, y de hecho fue el que acudió recientemente, acompañando al ministro, a una cena con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago. Lo tienen en una alta estima, entonces podría acompañar a Justin. Las preocupaciones sobre el liderazgo de Trudeau se agravaron este lunes, cuando Chrystia Freeland, la ex ministra de Finanzas, renunció al gabinete. Freeland fue muy crítica con el manejo de la economía por parte de Trudeau frente a los altos aranceles que Trump ha amenazado a imponer. Y si ya te estás rindiendo ante este gobierno estadounidense, pues ¿para qué quieres un ministro de Finanzas? Mejor acepta la propuesta del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y conviértete en el estado número 51 de ese país. En ese caso, a Freeland no le quedó más remedio que renunciar, al igual que su viceprimer ministra está prácticamente abandonando el barco. Prácticamente, si uno o dos ministros más renuncian, está acabado.
Trudeau está acabado y se va a ver obligado a renunciar, porque estamos hablando de que todas, como comúnmente se le conoce, todas las ratas están saltando del barco. ¿Y quién viene? El Partido Conservador tiene una ventaja considerable en las encuestas sobre los liberales. No han pedido públicamente la renuncia de Justin Trudeau por una sola razón: no la necesitan. Debido a las tácticas que el Partido Liberal puede desplegar para retrasar un voto de censura, los conservadores dicen: adelante, hazlo como quieras, cuando quieras, no importa. ¿Por qué? Porque los conservadores quizás ni siquiera puedan necesitar forzar al voto de censura durante los próximos meses, porque los ciudadanos son los que ya no quieren a Justin Trudeau. Un primer ministro que podría tomar el control de este país sería Pierre Poilievre. Él es la oposición total de Trudeau y su toma de poder en el país podría revocar el impuesto de carbono de Trudeau, recortar el gasto para tratar de combatir la inflación, eliminar las restricciones a la construcción, darle un giro muy drástico a las políticas de Trudeau. Porque precisamente a Poilievre se le conoce como el Donald Trump canadiense. Tendría un fuerte mandato, si las encuestas son correctas, con el Partido Conservador acumulando una cómoda ventaja sobre los liberales, con el 43 o 45% frente a solo el 21% que tiene Trudeau. El líder de la oposición, Pierre Poilievre, expresó su fuerte apoyo a Israel. Aquí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado, porque dijo que si Israel aplasta este régimen de la Franja de Gaza o a Irán, porque está impulsando los ataques a Irán, serían un acto como una especie de regalo del Estado judío a la humanidad. Y al mismo tiempo, durante la guerra, Poilievre ha hablado a menudo sobre el aumento del antisemitismo en Canadá, entonces tendríamos una libertad de expresión un poco reducida en este país. Por el otro lado, este tipo de acciones, eventos, como lo vemos en Canadá, se están empezando a reflejar en otros países. Ahora el Reino Unido. El gobierno británico reconoce que los ciudadanos están en la calle, literal en la calle, porque hubo una creciente indigencia en Inglaterra que la ministra para las personas sin hogar, Rushanara Ali, ha admitido que es la peor crisis de vivienda que se recuerda. Se acaban de revelar que los ayuntamientos de todo el país van a recibir 1,000 millones de libras esterlinas en nuevos fondos el año que viene. Esta cantidad es igual a lo que los ayuntamientos gastaron en alojamiento temporal para familias sin hogar durante el año pasado, según las cifras recientes. Van a gastar la misma cantidad de recursos para las personas sin hogar, que son casi el doble de las del año pasado. La financiación tiene como objetivo evitar que las personas se queden sin hogar en primer lugar, supuestamente. La organización benéfica de vivienda Shelter informó que el número de personas sin hogar había aumentado un 20% este año, con al menos 354,000 personas que hoy no tienen hogar en Inglaterra, incluidos en esta cifra 161,500 niños. Esta organización había pedido anteriormente al gobierno que invirtieran en viviendas sociales que realmente sean asequibles en lugar de gastar miles de millones de dólares en soluciones temporales cada año, soluciones que no son para los ciudadanos británicos. Este gobierno laborista ha dicho que años sucesivos de fracasos en la inversión en prevención han dado como resultado un número récord de hogares sin hogar en toda Inglaterra. Antes de las elecciones generales de julio, que pusieron fin a más de una década del gobierno conservador, el periódico The Guardian publicó un artículo de opinión que identificaba las decisiones políticas conservadoras desde el 2010. La limitación y congelación reiterada de los beneficios locales de vivienda fue una de las causas directas del creciente número de personas sin hogar. Según las cifras de Shelter,
El coste total de las personas sin hogar en Inglaterra se ha duplicado en los últimos 5 años, alcanzando los 2.300 millones de libras entre abril del 2023 y marzo del 2024. Esta cifra incluye 1.000 millones de libras gastadas por los ayuntamientos en alojamientos temporales para familias sin hogar y prestaciones de vivienda. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Recordemos que todos estos países de la Unión Europea, a pesar de que el Reino Unido ya no forma parte de la misma, tienen la intención de llevar a ciudadanos extranjeros, a inmigrantes a que ocupen este tipo de viviendas. A ellos les dan prestaciones, les dan casa, les dan todos los recursos que necesiten para mantenerse. El problema es que ahora estas personas sin hogar son ciudadanos británicos. El problema de las personas ya ni siquiera es, digamos, solo en Londres. En Escocia, el gobierno declaró una emergencia nacional de vivienda en el mes de mayo y nadie lo tomó en cuenta. En Gales, el gasto en alojamiento se multiplicó por 7 entre el 2018 y 2022. En Irlanda del Norte, el número de colocaciones en alojamientos temporales se ha multiplicado casi por 4 desde el 2019. Las autoridades del Reino Unido van a destinar casi 1.000 millones de libras esterlinas, que son poco más de 1.270 millones de dólares, en un mayor paquete de financiación hasta la fecha, para hacerle frente a este problema de las personas sin hogar. ¿De qué te sirve gastar 1.000 millones de libras esterlinas, casi 1.000 millones, porque ni siquiera las 1.000 completas, en presupuestos de los ayuntamientos para ayudar a romper el círculo vicioso de las personas sin hogar creciente, cuando en realidad no estás volteando a ver el verdadero problema? No hay trabajo, no hay recursos económicos, no hay oportunidades en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque muchas empresas se ven obligadas a cerrar. La situación económica del país es lo que tiene o lo que ha impulsado a estas personas a quedarse sin hogar. Ya no puedes pagar tus servicios básicos, ya no puedes pagar, por ejemplo, una renta. Entonces, simple y sencillamente lo abandonas todo. Por eso los ciudadanos no tienen hogar. La crisis económica de costo de vida es lo que ha impulsado a que estas personas se queden sin hogar. Si le preguntas a los políticos del Reino Unido, van a decir que no, que todo esto es culpa de los gobiernos conservadores, de Boris Johnson, de Rishi Sunak. Liz Truss no cuenta porque solo estuvo 2 meses, pero que esos son los responsables. Cuando esta situación se agravó principalmente en los últimos 3 años. 3 años en los cuales el gobierno actual y el pasado también, vamos a meterlos en la misma bolsa, pero apoyaban a Zelensky, a Ucrania, en lugar de ver cómo sus ciudadanos se estaban quedando sin hogar. Y mucho, mucho más. Por el otro lado, mientras el Reino Unido se está enfrentando a esta situación económica tan drástica, tan complicada, resulta que los líderes del Congreso de los Estados Unidos presentaron un acuerdo bipartidista para aplazar el cierre de gobierno hasta marzo. Pero las luchas internas de los republicanos en la Cámara de Representantes podrían poner en peligro cualquier acuerdo y llevar sobre todo a las agencias federales al borde del cierre este mismo fin de semana. De acuerdo con el Washington Post, la nueva medida provisional con la aprobación de la Cámara de Representantes, el Senado y el mismo presidente Biden mantendrían la financiación del gobierno hasta el 14 de marzo, lo que incluso daría a los legisladores más tiempo para llegar a un acuerdo sobre los nuevos proyectos de ley de gastos cuando el Partido Republicano controle las 2 cámaras del Congreso. La medida incluye 110.400 millones de dólares para ayudar en caso de catástrofes y aprueba un par de prioridades locales, despejando el camino así para que el Distrito de Columbia se haga cargo de terrenos para poder negociar con el equipo de fútbol americano Washington Commanders un posible estadio.
y se comprometen al gobierno federal a pagar el coste total de la reconstrucción del destruido puente de Francis Scott Key de Baltimore. También se habla en este documento sobre prohibir una práctica controvertida de los gestores de prestaciones farmacéuticas intermediarios entre los pacientes y las compañías de seguros denominada reparto de precios, en la que los gestores se quedan con una parte de lo que cobran por los medicamentos recetados. Los republicanos del Congreso, encabezados por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pretendían en un inicio limitar este proyecto de ley por lo menos a una simple prórroga de la financiación sin una nueva legislación. Así las agencias gubernamentales cerrarían a las 0:01 de este mismo sábado. Es poco probable que a la administración del presidente Biden le dé tiempo incluso de destinar los 5.600 millones de dólares reservados para ayudar de forma militar a Ucrania antes de que Donald Trump tome posesión del cargo el próximo 20 de enero. Se está quedando sin forma de gobernar el país y a esto le vamos a sumar, por supuesto, a que no puede gastarse todo este dinero. Washington tiene planes porque estas son prioridades. No importa que el gobierno no pueda seguir funcionando, lo único que le interesa a la Casa Blanca, a Biden, es, por supuesto, apoyar de forma adicional a Kiev antes de finalizar el año, pero resulta muy difícil acelerar el envío de la cantidad de armas que se necesitan o de recursos porque el Congreso ya ha aprobado armas y otro tipo de apoyos militares antes de que se produzca la transición de poder. Esta suma de 5,000 millones de dólares permanece a disposición del mandatario estadounidense, lo que le permite transferir existencias del Pentágono a Ucrania, en lugar de esperar los meses o años que pueda llevar a los contratistas de la defensa fabricar armas bajo nuevos contratos, porque obviamente es preferible que Estados Unidos se quede sin armas y sin defensa nacional, pero que Ucrania no se quede sin todas estas armas y municiones. Se dijo una fuente a diversos medios de comunicación que van a seguir retirando fondos durante el resto de esta administración. Pero 5.600 millones de dólares es una cantidad sustancial de autoridad, por lo que ciertamente digamos que anticiparía que podría haber una autoridad restante que va a transicionar y estaría disponible para la próxima administración utilizar estos recursos. ¿Saben qué es lo único bueno? Que si le toca a Donald Trump tener que administrar estos 5.600 millones de dólares para ver si se los entrega a Ucrania o no, puede no hacerlo. Eso es lo más importante, que Donald Trump no tiene ni la más mínima intención de gastar un solo dólar ayudando a Ucrania. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.